Hola, amantes del cine, cinéfagos, bienvenidos a Cinemorfia, donde hoy plantearemos la siguiente pregunta. ¿La moral es exclusivamente humana o es, o es precisamente aquello que los seres humanos traicionan con mayor facilidad? Esta pregunta nos la responde la película coreana El cerdito que sobrevivió a la enfermedad de pies y manos. La película es de un director de apellido Wok, no me acuerdo ahora el nombre, es un nombre en coreano que realmente ahora no me acuerdo. Em, y detrás de una fábula animada para adultos, pues se esconde una verdad devastadora, que es una película que trata sobre la moral, la identidad, la violencia organizada, y esta película no busca responder a qué es lo que significa ser humanos, sino si realmente actuamos como tales. La premisa de la película aparentemente sencilla. eh, en un pueblo hay como una epidemia de una fiebre porcina y hay un cerdito de de todo este grupo. Él tiene la esperanza de volverse humano y efectivamente empieza a convertirse, de un momento a otro empieza a convertirse en humano y paralelamente hay una historia de un individuo que está pertenece a una institución militar y pues pasan su disciplina, hay una disciplina muy férrea, mm, caracterizada por golpizas, humillaciones y pues por ende él se va como transformando en una bestia, en un animal, porque siente que de esta forma se va a sentir más seguro y también esta violencia como lo va inclinando a convertirse en este ser. Ambos personajes tienen historias paralelas, opuestas en el transcurso de la película, pero en realidad los une el sufrimiento y el rechazo a esa condición en la cual han nacido. Esto en psicología podemos hablar de un proceso de disociación de personalidad, cuando la mente o la conciencia se ve alterada, agobiada, oprimida, pues busca por todas las maneras de mitigar esto y hay una disociación. En el caso del cerdito, él cree que siendo humano, pues va a obtener atributos como la libertad, como el poder, la voluntad. Y en cambio, el soldado, al recibir toda esta clase de trato inhumano, pues él piensa que al ser animal, moralmente va a poder soportar todo lo que está viviendo. Pero en realidad lo que une a estas dos personas hay un factor en común en ellos dos, que los dos están prisioneros de su propia identidad. La película también nos lleva a otro interrogante, del cual es por qué algún sector de la población parece ser que merece protección, mientras que otro es sacrificado en ocasiones, por decirlo así, por un bien común. Hasta qué punto la sociedad acepta eh, la violencia como tal, si esa violencia supuestamente está utilizada para algunos fines, los cuales conllevan la protección de la misma sociedad o el cumplimiento de algunas normas. Es decir, hay veces, en ocasiones las instituciones cometen actos barbáricos. A través de la historia ha habido genocidios, masacres de todo tipo, que la misma sociedad acepta esta violencia porque en realidad viene parte de estas instituciones. Entonces, en psicología moral estamos hablando del desplazamiento de la responsabilidad, la cual el individuo desplaza toda para mitigar su culpa, para cubrir su culpa,
desplaza esta responsabilidad de estas instituciones. Vemos que hay veces desaparecen razas, que hay actos en contra de género, en contra del color de piel, los cuales la misma sociedad acepta o hace la mirada hacia otro lado, puesto que desplaza esta responsabilidad a estas instituciones que supuestamente nos están liderando. Es así como la violencia se convierte como en un acto administrativo, como parte de un protocolo, y es así como la sociedad la acepta, la asimila, la asume. Y en esta película pues nos da a entender que el mismo virus, este virus que deshumaniza, pues es el virus que afecta a nuestra conciencia, y el que hace que justifiquemos estos actos, los justificamos, y en realidad pues hace parte también de esa erosión, porque la moral es algo que se va erosionando. ¿De qué manera se va erosionando cuando perdemos la empatía? Cuando perdemos nuestra empatía, mientras va disminuyendo nuestra empatía, pues nuestra moral se va erosionando, y ahí es cuando eh, perdemos parte de nuestra humanidad, cuando vemos que lo extraordinario, que lo inusual, se convierte en algo cotidiano. Es decir, normalizamos la violencia. Por ende, si sabemos esto, si con lo anteriormente expuesto, entonces vale la pena realmente adquirir esta condición de humano si sabemos que la violencia está implícita en nosotros. Pues vemos en el caso del soldado que al convertirse en animal, pues él cree que en realidad es una forma de él escapar de esta disciplina en la cual él toda su vida le ha sido impuesta. Entonces retomamos el hilo a la pregunta inicial, a la introducción de que si la moral es algo exclusivamente humano o es algo de que el humano traiciona con mucha facilidad. Es así como tenemos que hablar de dos filósofos alemanes muy importantes. Sí, aquí vengo otra vez con el tema ladrilludo, pero Arthur Schopenhauer fue un filósofo que escribió sobre la moral, y él hablaba sobre la compasión, que la compasión digamos, es la forma para contrarrestar la falta de moral. Y si tenemos compasión, si no tenemos compasión del sufrimiento ajeno, independiente de la condición que tenga esa persona, sino bajo los parámetros que sea, bajo el entorno donde esté esa persona, si nosotros no tenemos compasión de ella, pues no somos humanos, estamos perdiendo realmente lo que nos hace humanos. Y acorde con esto, Federico Nietzsche también escribía que cuando luchamos contra los monstruos, no tardamos de tanto luchar contra los monstruos, no tardamos en convertirnos como ellos. Entonces la idea es que con la compasión, estas instituciones que son monstruos, que con sus actos monstruosos nos influyen y también nos pueden convertir en monstruos, pero ¿de qué forma podemos contrarrestar esto? Con la compasión, siendo compasivos con el dolor ajeno. Hay que destacar también la fuerza poderosa de las imágenes, en este caso la animación, porque la animación de esta película nos da a entender los arquetipos. Hay dos arquetipos, el del humano y el del animal, pero que en realidad estos arquetipos nos están, nos están dando un mensaje acerca de la identidad, acerca del sufrimiento, y es así como nos identificamos con estos personajes. En ocasiones nos identificamos con el cerdo o nos identificamos con el militar. Hay una escena que me gustó mucho,
que es como un homenaje a Frankenstein, porque cuando el militar se transforma totalmente en animal, él se va a refugiar al bosque y se encuentra con una niña y entabla una relación con esta niña, que es como la alegoría de la Bella y la Bestia, pero me recuerda esa escena de Frankenstein también cuando él se interna en el bosque y se encuentra a esta niña y bueno, no lo doy spoilers porque igual alguien no se ha visto Frankenstein. Como parte de las películas de animación o de imagen real que utilizan a protagonistas animales, en este caso cerdos, pues vamos a hacer un pequeño top de películas que les recomiendo. Y empezamos con Pic de Sarkozy de 2021 con Nicolas Cage, el género en sí mismo, donde habla del amor, lo real, lo que da sentido a nuestra existencia. Y de John Bong-Joon, el mismo de Snowpiercer de 2017, una conmovedora historia de una relación de una niña con un cerdo, y habla de la industria cárnica y nuestra relación con la naturaleza. Y de Hayao Miyazaki del Japón, 1992, un aviador que se transforma en un cerdo de la Segunda Guerra Mundial y su icónica frase: prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Y Bay de 1995, una historia entrañable de un cerdo donde aprende el valor, la inteligencia y que la bondad nos puede abrir caminos. Y seguimos con la obra en cine de George Orwell, que todavía es vigente y transformada en dibujos animados de 1954, donde piensa sus claves del Gran Hermano. Y hay otra versión de 1999 que seguimos aquí hablando de George Orwell, que habla del totalitarismo y el ojo que todo lo ve. Y sí, ahorita en 2026 hay una nueva versión de Andy Serkis, sí, el Gollum de los Señor de los Anillos. Vemos que la obra de George Wells no muere. Y seguimos con Koreda Hirosaku, de una escuela que desplaza su responsabilidad y un niño que cree que tiene el cerebro de cerdo, Monster. Y por último, El Rey de los Cerdos, la reunión de dos amigos que en el colegio les decían cerdo por ser pobres, los que ricos se hacían llamar perros. Hay otra parte también que me gustó mucho cuando el cerdo está transformado ya casi en totalidad de humano, pero cuerpo de humano, pero con cabeza de cerdo, y entra como una cueva y comienza a formar parte de una manada como de jabalíes y otros cerdos salvajes. Y me recordó mucho a la obra de George Orwell, Rebelión en la Granja, que es también el autor de 1984. Otro libro también que recomiendo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia con este libro, pero a mi parecer primero fue Rebelión en la Granja, bueno, que en realidad se llama Animal Farm, la granja de animales, y este libro que escribió George Orwell realmente retrata la revolución bolchevique, esta revolución que creo que ocurrió en los años de 1919, algo así, corríjame porque estoy hablando de memoria, y que la puedo hilar con la película Octubre del pionero del montaje Sergei Eisenstein, pero retomemos nuevamente el hilo con Orwell. Y en Rebelión en la Granja muestran que hay unos animales que se rebelan y empiezan a establecer jerarquías parecidas a lo que ocurre fuera de la granja en la sociedad, pero vemos que esta jerarquía se va desmoronando porque la corrupción va influyendo y pues se vuelve un caos. Y podemos decir que la corrupción no solamente depende de la especie, sino que la corrupción depende de las estructuras en las cuales estamos gobernados y de las decisiones morales las cuales tomemos. A diferencia del cerdito con la enfermedad de pies y manos, que el cerdo tiene, tiene una incógnita. Él no sabe qué es ser humano, la incógnita de él no sabe lo que le depara el ser humano. Entonces vemos que en Rebelión en la Granja los animales se convierten en lo peor y en la enfermedad del cerdito de pies y manos eh, se genera una pregunta que es, ¿realmente quiero ser humano si sé que el ser humano implica ser un sujeto violento, un sujeto en el cual la violencia está normalizada?
Creo que la conclusión de la película tampoco es clasificar a la humanidad entre buenos y malos. Creo que hay una zona gris que olvidamos que también existe y que en realidad aquí el antagonista no son los individuos, sino es la sociedad misma, las estructuras sociales que llevan a los humanos a cometer actos monstruosos bajo una justificación y, y ese es como el mensaje que a mí me llega, que hay que luchar contra esta alienación. Esta historia fantástica también de forma concluyente, nos habla de que la identidad es frágil y que puede desquebrajarse. También nos habla de que la moral es algo que se puede anestesiar, que podemos estar moralmente anestesiados de tanto normalizar acciones y de que la humanidad no significa solamente que pertenezcamos a una especie, sino que en realidad ser humanos es, es cuando reconocemos el sufrimiento en el otro y cuando realmente reconocemos de que ese sufrimiento nos importa. Y también de descubrir en nosotros mismos si tenemos la capacidad de actuar como humanos y de darnos cuenta que que el simple hecho de decir que somos humanos no significa que actuemos como tales. Pues nada, coménteme qué tal les ha parecido este análisis, déjenme en sus comentarios, son muy importantes para que este canal siga emergiendo.